Y ahora sí, Marcelo Pereira, no lo vieron, pero lo están viendo en este momento a Marcelo. ¿Cómo andás, Marcelo? Buen viernes. Bien, buen día. Carlos Prieto seguro que te trasladó algunas emociones aurinegras en aquellos lejanos 70s, 80s. Sí, no era capaz que el relator de preferencia para mí, pero sí, lo conozco. Era una cosa, un punto de referir la frase, sí, es medio inolvidable. Sí, claramente, quedó. Es esas que quedan. No sé si de la jugada polémica de la última final del campeonato uruguayo querías hacer alguna precisión, porque yo también fui un poco provocador ahí. No, es en eso no me meto. No, bien. Terminó el Uruguay. Muy bien, ya estamos pensando en el próximo. Muchas gracias por eso. Estamos sí, en un tiempo de conclusiones, ¿no? Digamos, de balances. Y bueno, ya que hablamos de partido, le entramos a la diaria de fin de semana por las páginas de atrás, ¿no? Por todo lo que uno puede ir viendo antes de meterse en los temas políticos más duros. ¿Y cómo viene en ese sentido esta diaria que está por entrar a la imprenta? Bueno, viene bien interesante. Tenemos una nota muy linda con Sebastián Casafúa, que es un músico y productor que tuvo hace un par de años un accidente cerebrovascular que le dejó limitada la capacidad de habla. Todo el resto estaba bien. Tenía una fascia y hizo un proceso muy interesante de rehabilitación que se dio un poco a través de la expresión creativa, ¿no? Del dibujo, de la música. Él es músico y productor, tiene que ver con los recorridos Montevideo Sonoro, sí, por ejemplo. Cierto. Y bueno, y por supuesto, la escritura, que ahora hay un libro de él un poco. Es un producto de ese proceso de rehabilitación y de una nueva expresión creativa. Es una nota muy linda, una experiencia muy interesante. Después, siguiendo hacia adelante, tenemos una nota de ciencia que se cruza con fútbol, justamente porque tiene que ver con todas las aplicaciones que ya empezaron y que probablemente se van a desarrollar más de la inteligencia artificial en el fútbol, que pasan desde criterios de entrenamiento de los jugadores, cómo está incidiendo en el mercado de transferencias, con todo ese seguimiento que se le hace al jugador prácticamente día a día y partido a partido, de cómo se desempeña en el campo de juego, y cómo eso va incidiendo también, están en especie de monitoreo permanente también, y cómo va incidiendo en su cotización. Y también lo interesante, bueno, en qué medida se está aplicando ya, y probablemente se va a aplicar más, en el área de la dirección técnica, ¿no? Cómo ya se está usando para pensar jugadas de pelota quieta, ¿no? Los corners, bueno, un estudio de inteligencia artificial sobre opciones. Y esto que se basa en un libro que tiene un par de artículos de un uruguayo. Entonces, va específicamente a cómo se está trabajando esto y qué posibilidades nuevas hay, ¿no? Y menciona, por ejemplo, bueno, cómo esto en otras áreas similares, bueno, ha llevado que un día en ajedrez una inteligencia artificial le pudo ganar a un gran maestro, ¿no? Claro. Bueno, y entonces, o en Go, antes, con una jugada además que fue la decisiva en ese partido, que en realidad nunca se había hecho, pero la inteligencia artificial vio que se podía hacer, claro, la aplicó y le ganó al experto humano. Bueno, decir, bueno, ¿por qué no puede pasar esto quizá primero con cosas de pelota quieta y quizá también con tácticas? Es un tema interesante y hasta para alguna gente probablemente preocupante. Inquietante, también, ¿no? Sí, claro. Está clarísimo que en el deporte eso cada vez se expresa con más fuerza. Eso también le da un campo de trabajo a algunas personas, las que claro, justamente tienen capacidad no solo de usar esas herramientas, sino de interpretar esa información, de aplicarla luego. Hay todo, incluso en el siempre un poco precario fútbol local uruguayo, hay todo un campo de actividad nuevo asociado a estas cuestiones, ¿no? Sí, bueno, después ya yendo a la parte más nacional, más política, tenemos por un lado una nota sobre todo un proyecto de un distrito de innovación metropolitano que va a haber en la zona Montevideo Canelones,
con un punto focal ahí en Pando, con participación de instituciones públicas y privadas para promoción de innovación, tecnología, desarrollo a nivel local, regional y nacional, que es un proyecto que tiene antecedentes, pero se está reforzando ahora. Y después, en cantidad de páginas, lo más destacado va a ser en la zona de adelante un par de entrevistas de Natalia Ubal sobre el tema de seguridad pública, cómo estamos llegando al final del año a un cambio de fase en el proceso de diálogo sobre seguridad social. Entonces ahí vamos a tener entrevistas con, por un lado, Emiliano Rogido, que es asesor del Ministerio del Interior en el área de seguridad, y también la persona que ha articulado el diálogo sobre seguridad pública, y también con Nicolás Martinelli en la otra campaña, y bueno, ver qué es lo que está dejando en este fin de año también este proceso, donde hay por un lado esos cruces de declaraciones recientes entre el ministro Negro y el senador García, que es la cosa más hostil, pero también hay áreas de aporte, de avance hacia acuerdos. Y bueno, la esperanza de que alguna vez en este tema haya una política de Estado y un intento de cambiar lo que no ha dado resultado, ¿no? Sí. Porque eso sí que también me gusta. Ustedes lo vieron como en todos estos años, no se logró realmente los objetivos, lo que creo que todos los partidos tienen que estar de acuerdo en cuanto a frenar determinados avances y mejorar la calidad de vida de la gente en términos de seguridad. Y ya han gobernado distintos elencos políticos asociados a diferentes partidos, ahora en un periodo de alternancia, ¿no? Sí, sí. En el medio de dos gobiernos del Frente Amplio hubo uno del Partido Nacional. Eso, claro, genera a veces en la corta la tentación al chisporroteo, producto de lo que la oposición de un momento le dice al oficialismo de otro, y se cobran cuentas vinculadas a la disputa política, pero creo que también, por ahí eso lo estabas un poco instalando, empieza a ser que cuando baja la espuma y algunas discusiones se vuelven un poco más ordenadas, esos actores, aún con diferencias, se animen a decir, bueno, si acá tenemos efectivamente un problema, y se animen a pensar en que hay que hacer algo diferente, ¿no? De hecho, comento dos cosas nomás contigo, Marcelo, a propósito de esto. Esta semana el Partido Nacional abrió la semana presentando una serie de propuestas propias, y dentro de poco el gobierno ya empezaría a hacer las primeras presentaciones públicas, capaz que no lo estoy diciendo del todo bien, de ese plan de seguridad que la oposición le viene diciendo, bueno, es momento de que se sepa cuál es, ¿no? O sea que estamos en un cierre de año muy fermental al respecto. Sí, por ahora creo que lo más inmediato va a ser, valga de redundancia, una presentación de las propuestas que se presentaron, ¿no? Ordenada, organizada. Quizá una síntesis. Todavía no es el plan, sino un poco la puesta a punto y la síntesis de los insumos que se presentaron. Creo que de cualquier manera la metodología del diálogo fue muy interesante porque, a diferencia de algunas otras experiencias anteriores, me parece que esto viene no solamente en el resumen que hace el Poder Ejecutivo, sino también se presentan, se comunican las alternativas que se propusieron y que el Poder Ejecutivo no consideró por ahora que sean la forma más pertinente de encarar algún problema, pero es más abierto en el sentido que decir, bueno, tomamos esto y esto, y ¿no? Vamos por acá, y lo que no seleccionamos simplemente lo invisibilizamos, ¿no? Sí, esto aparte empezó con un diagnóstico, fue el punto cero o el primer paso, digámoslo así, de este Plan Nacional de Seguridad Pública. Después vino la etapa de la que estamos hablando, que ahora se empieza a redondear, de los intercambios. Y claro, y ya eso nos dejaría en la línea de pasar a lo que finalmente el gobierno se proponga hacer como resultado de ese plan, que en esta etapa de diálogo, si bien no ha estado exento de tensiones, tampoco tuvo las dificultades que sí ha tenido otro diálogo muy importante para el gobierno, que es el vinculado a la seguridad social y la protección social, donde los principales partidos de la oposición directamente prefirieron no participar. Acá, en materia de seguridad, eso no ha ocurrido. Sí. Eso en todo caso es mejor. De cualquier manera, igual, desemboca en que habrá propuestas, discusiones parlamentarias y demás. Parece que
no sé qué ganamos con la ausencia de la oposición del diálogo sobre seguridad social, porque las propuestas se van a hacer igual, se discutirán en el Parlamento igual. Es un gesto simbólico, que es lo que simboliza, a mí no me gusta mucho, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, me quedé pensando cuando hablábamos de la perspectiva, veremos si se concreta o no, de que en algunos grandes temas asociados a la seguridad pueda haber algún acuerdo que permita que haya políticas nuevas y quizá con potencial de ser con el tiempo políticas de Estado. Como por ejemplo ahora, creo que más que antes se habla de crimen organizado, porque lamentablemente es una realidad cada vez más notoria, pero también con excepciones, porque hay actores que subestiman esa parte de la cuestión de lo que implica la persecución del lavado de activos puntualmente. Yo creo que ahí hay algo que no sé si está maduro, pero que por lo menos está invitando a que sensibilidades diferentes empiecen a pensar en común, ¿no? Sí. Que es crucial porque sin lavado de activos se complica mucho operar en un país. Es una de las ventajas comparativas, digámoslo entre comillas, que pueden atraer el negocio del crimen organizado hacia un país, ¿no? O sea, donde hay facilidades para lavar dinero, donde hay facilidades para corromper funcionarios o para eludir controles, eso es en definitiva, donde hay puertos permeables, fronteras permeables. No es, por cierto, el mercado interno lo que hace atractivo a Uruguay para el narcotráfico ni para ninguna otra actividad delictiva que requiera consumidores, ¿no? Y otro elemento que pongo arriba de la mesa es que aunque hay cada tanto discusiones subidas de tono con respecto a la seguridad, yo que sé, desde la oposición se dice que Martinelli, que será entrevistado en la diaria de este fin de semana, ha dicho, no hablo de esta entrevista que todavía no vi, pero sí en otras, lo dijo en este programa, que ha sido un ministro que no está o que ha estado más bien ausente. Pero independientemente de eso, hay algunos jerarcas que de un gobierno a otro se mantuvieron, no solo en la cúpula policial, donde hay muchos nombres y capaz que no están siempre en la agenda informativa, sino en el Ministerio del Interior, como el caso de Diego Sanjurjo, ¿no? Y ahí yo creo que también hubo por lo menos un gesto del actual gobierno en el sentido de tomar algo de lo que venía de antes. Sí, sí. Igual es llamativo, a mí me llama mucho la atención que el portavoz en esto sea de la oposición y particularmente del Partido Nacional, el punto de referencia sea Martinelli, que en realidad estuvo poco tiempo en el Ministerio del Interior, ¿no? O sea, desde fines del 23 hasta el 1 de marzo último. ¿Será porque, por otros varios motivos, Heber no es, digamos, el portavoz más presentable, digamos, para la oposición en estos temas? Porque, bueno, él se tuvo que ir al ministerio en una situación complicada. Ayer abordamos su salida del ministerio con él. Él hizo una explicación meramente política, ¿no? Sí. Parlamentaria, diría, de falta de apoyo. Pero, digamos, bueno, en fin, hasta se podría decir que la responsabilidad de Martinelli en cómo se manejó la política de seguridad en el periodo pasado es relativa, porque él agarró el final cuando ya había una cantidad de decisiones básicas que estaban tomadas, que estaban marchando y no había mucho tiempo tampoco para cambiar de estrategia. Pero, bueno, es el referente del Partido Nacional. Es alguien muy cercano, aparte, al expresidente Luis Lacalle Pou. Sí, yo creo que por algo tendrá que ver eso. Y claro, ¿no? Lacalle Pou es una figura política central que está, como pasa con tantos expresidentes que se van con cierta fortaleza en términos políticos, haciendo ese juego de intervenir poco y desde afuera. Entonces, a mí me parece que cuando determinados actores, no solo Martinelli, pienso en el senador Martín Lema, y podríamos mencionar algunos más, desde el Partido Nacional, en algunos temas clave intervienen, hay que asociar esas opiniones a la visión de Lacalle Pou. Yo creo que eso es bastante claro, ¿no? Sí, sí. Y logra también, digamos, que se asocien con él, pero él no hablar, ¿no? Exactamente. Él elige cuándo salir directamente y lo ha hecho en 4 o 5 situaciones bien puntuales en estos meses de sabáticos, podríamos decir de alguna manera. Aunque lo de sabático, en función de todo lo que estamos comentando, habría que relativizarlo porque se puede trabajar políticamente de formas muy diversas, muy diversas. Bueno,
Y por ahí va a andar la edición. Bien, hay una cantidad de asuntos internacionales, y lo digo especialmente porque la diaria de fin de semana viene siempre con 2, 3 notas muy sustanciosas del mundo, podríamos decir, que seguramente estarán también en esas páginas. Sí, acá va a haber sobre Gaza, sobre todo una puesta al día de Gaza y Palestina en general, ¿no? O sea, cómo está eso que, como pasa con muchas cosas, por otros temas de agenda, ha quedado un poquito radiado, pero en realidad la situación está muy lejos de resolverse, ¿no? Y sigue habiendo mucha violencia, muchas expectativas en el aire, todo un proyecto que tiene que ver con la posibilidad de un Estado palestino, que está todavía muy en veremos. Y bueno, ahora en realidad terminamos llevando la atención hacia otros lugares del mundo donde están pasando cosas más nuevas, más candentes, pero eso sigue allí y no se resolvió. Gracias, Marcelo, por la visita de hoy. Te esperamos el viernes que viene. No sé si Soledad o ya con Cecilia Álvarez volviendo a nuestra alineación titular completa. Creo que ya estamos el viernes que viene, pero no lo sé, ¿eh? Muy bien, no lo sabemos, pero es posible. La verdad que no lo sé. Volviendo a los términos deportivos que usamos bastante en la columna de hoy, bueno, que el cuadro esté completo la semana que viene. Bueno. Así que hasta entonces, Marcelo. Buen fin de semana.